Esta es una historia sobre un encuentro que nunca se olvidó. Sobre dos chicos que compartieron un verano perfecto y una promesa escrita en una banca. Uno de ellos partió sin despedirse. El otro volvió cada año al mismo lugar, con la esperanza de volver a verse. Leo y Mauro se conocieron durante un verano que ninguno de los dos pensó que recordaría durante tanto tiempo. Fue en un pueblo costero, donde el aire olía a sal y las tardes parecían durar más de lo que deberían. Mauro tenía 19. Leo, 17. Se conocieron por accidente, cuando Leo tropezó con una piedra y terminó empapado en la orilla del mar. Mauro fue el primero en reírse, pero también el primero en ofrecerle la mano. Desde entonces, no hubo un solo día de ese verano en que no se buscaran. Había algo entre ellos. Una tensión, una cercanía, una complicidad que nunca nombraron. Pero estaba ahí. Una noche, después de caminar en silencio hasta la vieja banca del parque, se quedaron mirando las estrellas. Ninguno hablaba, solo respiraban juntos, acompasados, como si temieran romper algo frágil. Leo se giró hacia él. Mauro también. Sus rostros estaban cerca, tan cerca que podían oír los pensamientos del otro. Los ojos de Leo bajaron hacia los labios de Mauro. Su aliento era cálido, lento, como si estuviera conteniendo algo desde hacía mucho. Las manos de Mauro temblaban levemente sobre sus piernas. Leo las notó y bajó la mirada. Luego, sin pensarlo, estiró los dedos y rozó los nudillos de Mauro con la yema de los suyos. Fue un toque sutil, pero Mauro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Ambos se miraron de nuevo, esta vez sin miedo. Mauro entreabrió los labios. Leo respiraba rápido. El rubor le subía por el cuello hasta las mejillas, pero no apartaba la vista. Ninguno de los dos se movía. Estaban a milímetros. Y entonces, la mano de Mauro subió, temblorosa, hasta rozar la mejilla de Leo. Su piel era cálida. Leo cerró los ojos por un segundo, apoyando suavemente su rostro en esa caricia. Luego los volvió a abrir. Sus labios se entreabrieron apenas. Iban a besarse. Lo sabían. Y esta vez lo deseaban los dos. Pero un auto pasó. Alguien gritó en la distancia, y ese momento se disolvió como sal en agua. Nunca hablaron de ello. Nunca lo negaron tampoco. El padre de Leo dio la noticia un lunes por la mañana. Iban a mudarse. Otra ciudad, otro país, otra vida. Y no era una sugerencia. Era una orden. Urgente. Definitiva. Leo no quería irse. Lo dijo. Lo gritó. Pero no sirvió de nada. Su padre hablaba de responsabilidad, de estudios, de oportunidades que no podían dejar pasar. De lo importante que era el negocio familiar. De lo que se esperaba de él. No le preguntaron. No le dieron opciones. Le arrebataron el verano, la promesa, la posibilidad de quedarse. Intentó contactar a Mauro, pero no pudo. Se quedó con las palabras atrapadas en la garganta y con el miedo de que ese silencio destruyera lo que apenas estaba empezando. Esa tarde, con el corazón apretado, se sentó solo frente a la banca del parque, la misma donde casi se besaron, la misma donde el tiempo se había detenido. Sabía que no podía decir adiós, no de verdad. Entonces escribió una nota, breve, sincera, desesperada. No era un adiós, era una esperanza, una ancla para el futuro. Esa noche, antes de irse, caminó hasta el parque bajo una luna silenciosa. Con las manos frías y el corazón acelerado, dejó la nota doblada sobre la banca del parque. 15 de noviembre, aquí. Mauro fue el primero en llegar. Se sentó en la banca antes de que saliera el sol. Llevaba puesta la misma chaqueta de aquel verano, a pesar del frío. Esperó todo el día. Miró a cada persona que pasaba como si pudiera reconocer en ellos la sombra de Leo. Pero Leo no vino. Y así empezó la espera. Leo vivía en otro país, otro idioma, otro horario, otras costumbres. Se acostumbró a sonreír cuando no quería, a dormir poco, a fingir que estaba bien. Guardaba la nota original doblada en su billetera. Nunca la leyó en voz alta. Nunca la olvidó. Pensaba en Mauro cada vez que el mar aparecía en una película. Cada vez que escuchaba una risa sincera. Cada vez que quería volver a ser quien era. Los años pasaron. Mauro fue cada 15 de noviembre sin falta. A veces llovía,
A veces hacía sol. A veces llevaba flores. Otras veces solo un libro. Nunca habló de ello con nadie. Era su secreto, su promesa, su castigo también. Ese año casi no fue. Había tenido una semana larga. El trabajo, el cansancio, la sensación de estar haciendo el ridículo por esperar a alguien que quizá ya no existía. Pero fue igual. Se sentó en la banca, cerró los ojos, y por primera vez lloró. Leo volvió al país por trabajo. Vino por unos días. Caminando por el parque, reconoció la banca. Le temblaron las manos. Pensó en acercarse. Pensó en preguntar si alguien se sentaba ahí. Pero no lo hizo. Solo la miró desde lejos. Y prometió volver. Solo una vez más. Solo para ver si él también lo había esperado. Ese año, 10 años después, Mauro llegó temprano. No tenía expectativas. Ya no. Tenía 30 años y demasiadas cicatrices, pero quería cerrar el círculo. Había pasado los días previos sintiendo una ansiedad nueva, extrañamente definitiva. Como si algo en su cuerpo supiera que este era el final de algo que había durado demasiado. Caminó más lento esa mañana. Se detuvo frente a la banca por unos segundos antes de sentarse. No saludó a nadie. No miró a su alrededor. Se sentó. Esperó. Contó las hojas que caían. Miró a una pareja con niños, a un hombre paseando a su perro, a una anciana que leía en silencio. Se preguntó si para ellos la banca significaba algo. Si alguna vez habían sentido que un pedazo del corazón estaba amarrado a un objeto cualquiera. Para Mauro, esa banca había sido su cable a tierra, su ancla, su esperanza y también su carga. Había decidido que era la última vez que iría, que ya era tiempo de seguir con su vida, que 10 años esperando a alguien era suficiente para demostrar amor. Lo había prometido. A sí mismo. Esa mañana, frente al espejo. Era hora de soltar. El sol comenzó a caer. El cielo se pintó de naranja. Mauro se levantó de la banca con una sensación de alivio y tristeza. Ya se había acostumbrado a esa espera, pero sabía que tenía que seguir adelante. Leo lo hizo. Se levantó, tomó su bolso, como despidiéndose de ese lugar, de ese sentimiento y de los recuerdos. Comenzó a alejarse del parque, del peso de todo lo que había esperado durante una década. No pudo evitar que comenzaran a caer lágrimas por sus ojos mientras se alejaba. Fue entonces cuando lo vio, a lo lejos, caminando hacia él. Leo. Se fueron acercando. Al principio, con pasos cortos, como si temieran que el otro desapareciera. Y cuando por fin estuvieron frente a frente, Mauro lo abrazó. Fuerte, con desesperación, con el cuerpo entero. Como si necesitara convencerse de que Leo era real y que estaba ahí, que por fin había vuelto. El cuerpo de Leo temblaba ligeramente bajo sus manos, y Mauro lo apretó más, rodeándolo con los brazos, sintiendo el calor de su espalda, la respiración acelerada que golpeaba su cuello. Leo hundió el rostro en su hombro. Ambos cerraron los ojos. Era como volver a casa. Los corazones latían tan fuerte que podían escucharse. Mauro pensó que, si eso era un sueño, prefería no despertar nunca. Y cuando Leo lo miró, con lágrimas en los ojos y los labios entreabiertos, Mauro no esperó más. Lo besó. No con deseo, sino con alivio. Con un amor que había resistido el tiempo. Las manos de Leo buscaron su rostro. Las de Mauro se deslizaron hasta el cuello de Leo, acariciándolo con cuidado, como si memorizaran su piel. Luego, bajaron por su espalda, atrayéndolo con más intensidad. El beso se volvió profundo. Y por un instante, apenas podían respirar. Era todo lo que no fue. Todo lo que por fin sería. Se separaron, solo para mirarse, para comprobar que seguían ahí. Y entonces, Leo se acercó de nuevo. Lo besó por segunda vez. Esta vez más suave, con más cariño, con más deseo contenido. Con la certeza de que no había vuelta atrás. Cuando por fin se calmaron un poco, se sentaron uno junto al otro. Como si hubieran estado haciendo eso toda la vida, en ese banco que representaba una promesa. Leo habló primero. Le dijo que lo había pensado todos los días, que no sabía si lo encontraría, que le daba miedo no ser suficiente después de tanto tiempo. Mauro sonrió sin mirarlo y le respondió: «Llegaste justo a tiempo,
Pasaron horas hablando. Recordaron el verano, la casi confesión, las cartas que nunca mandaron, los sueños que tenían, las versiones de sí mismos que habían cambiado. Leo le pidió perdón. Mauro le dijo que no tenía que hacerlo, porque nunca había dejado de quererlo, porque incluso en la ausencia, él había estado presente. Y entonces volvieron a besarse, esta vez con calma, como queriendo guardar cada segundo de ese momento. Años después, la banca sigue estando en el parque. El cielo sigue cambiando de color. Pero ahora, cada 15 de noviembre, hay dos hombres que caminan hacia allí, tomados de la mano. No para esperar, sino para recordar. Porque para todos los demás, esa banca no es más que un mueble urbano. Un objeto más entre árboles, senderos y faroles. Nadie se detiene a mirarla dos veces. Nadie imagina lo que guarda. Pero para ellos, esa banca es otra cosa. Es el lugar donde comenzó algo que nunca murió. Es el testigo de un amor que resistió la distancia, los silencios y el tiempo. Es el altar de una promesa cumplida. El refugio de las palabras no dichas. La prueba de que esperar vale la pena. Cada vez que se sientan allí, sienten lo mismo. La emoción del primer día, la ternura de los años, el alivio de haber llegado. Y si alguien los viera desde lejos, tal vez pensaría que son solo dos personas descansando. Pero número, están celebrando algo sagrado. Están volviendo a elegirse. Porque a veces el amor no llega cuando lo esperas. Y cuando estás por rendirte, aparece.